Hola, bienvenidos a Dialogando Derecho. Este es su podcast donde yo, Ricardo Cordero Muñiz, abogado fiscalista y director de la firma Esancia Business Group, hablaré de temas de índole jurídico y fiscal de una manera fácil y sencilla. El día de hoy iniciamos nuestro año 2025 y no podríamos iniciarlo de otra manera más que hablando de las principales reformas fiscales en 2025. Pero en este caso vamos a hablar de los cambios clave que va a haber en temas fiscales y vamos a dar algunas estrategias para empresarios. Vamos a enfocarnos en el dueño de la empresa, no en la empresa en sí. Pero sí vamos a hablar de los cambios clave en general, de qué se van a tratar. Solo vamos a dar 3 ejemplos que consideramos los más relevantes, que es importante que se conozcan en temas de reformas fiscales en México. Es muy importante que estemos informados sobre las reformas fiscales para poder enfrentar un año de manera adecuada y que tengamos una planeación tanto económica como jurídica y fiscal lo más adecuada y acertada posible a nuestra actividad económica. En este capítulo, como les comenté, platicaremos sobre las 3 principales reformas fiscales para 2025 y daremos algunos consejos para los dueños de empresas. Bueno, rápidamente nos vamos con la primera reforma. Hablamos sobre la restricción temporal del certificado de sello digital. Esta es una de los grandes aciertos de la autoridad fiscal que ha hecho en los últimos años, porque con esto ha aumentado la recaudación. Tenemos que dar un pasito atrás y recordar que la estrategia fiscal del país es desde hace algún tiempo generar y crear disciplina fiscal en el empresario mexicano, ya que pues sabemos que somos bastante carentes de esta disciplina. Por un lado es esto y por otro lado es, bueno, ¿cómo podemos irlo haciendo si no tenemos una legislación adecuada? Bueno, pues poco a poco se ha ido adecuando. Desde hace 10 años o más que se adoptó la facturación electrónica, cada año le van subiendo un nivel al tema de la fiscalización. Y bueno, el tema de la restricción del certificado de sello digital es un acierto por parte de la autoridad para la fiscalización de sus clientes. Y pues bueno, básicamente la reforma consiste en que pues va a haber mayor fiscalización o mayor puntualización por parte de la autoridad para que se pueda emitir el certificado de sello digital. En este caso, las personas físicas o morales que ya tengan un crédito fiscal exigible, es decir, que ya esté firme y que la autoridad se dé cuenta que se sigue desarrollando una actividad económica con esa empresa, pues entonces va a poder eso va a ser suficiente para poder bloquear el certificado de sello digital, porque anteriormente no estaba dentro de las facultades de la autoridad hacerlo. Entonces, esta restricción ya va a ser mucho más legítima, es decir, están legitimando esta fórmula que ya les dio resultado, de alguna manera extralibros o por medio de invitaciones y acercamientos de la autoridad, ya le están dando mayor peso. Y en este año empiezan con las personas físicas o morales que ya tengan un crédito fiscal exigible, es decir, que ya sí le deban al SAT, entonces ya les van a poder ir y bloquear su sello digital. No es necesario, obviamente si una empresa no está teniendo actividad económica, pues no le va a afectar que se lo bloqueen, ¿verdad? Entonces, definitivamente esta medida pues lo único que está haciendo, está legitimando algo que de por sí ya estaba haciendo la autoridad. Entonces, esto es importante verlo como primer punto y considerarlo. El segundo punto a considerar, la segunda de las reformas fiscales que consideramos valioso mencionar en este capítulo, es que con el objetivo de fortalecer la fiscalización por parte de la autoridad, el SAT ha ampliado el uso de herramientas tecnológicas, ya sea durante una visita domiciliaria o verificaciones de domicilio. Muchos
colegas abogados o incluso contadores les ha tocado atender visitas por parte de la autoridad, y no necesariamente una visita domiciliaria, es decir, una revisión o un acto de autoridad en temas de fiscalización. Desde hace algunos años la autoridad ya tiene la facultad de realizar inspecciones o verificaciones de domicilio, donde nos digan, oye, tu domicilio coincide con la actividad que tú estás revelando a la autoridad o no. Entonces, pues es obvio que para la autoridad ejecutar una visita domiciliaria como un acto de fiscalización es algo costoso. Entonces tiene que guardar muy bien sus cartas y saber con quién jugarlas. Sin embargo, el día de hoy hay muchas herramientas tecnológicas que ya está utilizando, como cuáles, pues muchísimos de nuestros clientes han llegado desde el año pasado, 2024, incluso desde 2023 han llegado ya con actos en el buzón tributario, actos de autoridad donde les están detectando diferencias, diferencias en alguna declaración, alguna cuenta que se dan cuenta que no se ha pagado, y simplemente se puede aclarar. Ahora, lo que está diciendo esta reforma es que cuando se haga una revisión, una inspección de domicilio, es decir, no es una auditoría, estamos hablando de que la autoridad solamente va a ir a verificar que tú estás en el domicilio en el que tú dijiste que ibas a estar. Anteriormente, lo único que valía era lo que ponía el auditor. Ahora, esta reforma lo que nos dice es que ya pueden utilizar medios electrónicos como grabar con un celular, grabar voz, tomar fotografías. Es decir, pueden las personas que van a hacer por parte de la autoridad a realizar esta inspección o esta revisión de domicilio, ya pueden utilizar todas estas herramientas con la intención de que, pues bueno, de que si el contribuyente se ejecuta algún medio de defensa más adelante, pues tengan la certeza de que pues lo que puso el auditor en su acta, pues sí es real, porque pues bueno, también así como hay buenos funcionarios públicos, también los hay bastante maletas, en los que nos dicen, no, pues es que fui al domicilio y no te encontré, y lo describen de una manera que ni siquiera existe. Hay también auditores y personal muy calificado por parte de la autoridad, donde sí detallan muy bien cómo es el domicilio, en qué condiciones, y bueno, al momento de un juicio, de un litigio, vale mucho lo que está haciendo la persona que va a hacer esa revisión. ¿Por qué? Porque si la autoridad en esa revisión o en esa visita nada más que te esté inspeccionando, si tú estás en tu domicilio, la persona que va a hacer esa inspección tiene la facultad de juzgar, por así decirlo, si es o no ad hoc a tu actividad económica. Y si considera esta persona que no es ad hoc a tu actividad económica, puede considerarse que tu empresa o tú como persona física te mandan a la lista negra del artículo 69 de Código Fiscal. Es decir, empresas que no están localizadas o que no cuentan con un domicilio fiscal adecuado a la actividad. Por ejemplo, si yo soy una estación de servicio de combustible que enajeno combustible al menudeo, es decir, una gasolinera, pues mi domicilio fiscal debe estar en una gasolinera, principalmente. Sin embargo, no quiere decir que esté prohibido que mi domicilio esté en un corporativo, porque probablemente soy un empresario que tiene 100 estaciones de servicio y tengo un corporativo que desde ahí manejo todo. Bueno, eso se le explica al auditor. La reforma, ¿en qué consiste? Que el auditor que vaya a realizar esa inspección de domicilio va a poder grabar, tomar fotografías, obviamente con el consentimiento del contribuyente también se le explica, se le debe preguntar. ¿Para qué? Para poder demostrar que lo que está sentando en su acta sí corresponde a la realidad, ¿no? Entonces, esto va a abonar mucho para el tema de defensa fiscal, porque ahora va a haber una certeza de que lo que está escribiendo el auditor, pues sí es real.
porque también nos ha tocado actas que pues tienen unos errores garrafales donde pues te ponen ahí información que pues probablemente el auditor se confundió de otro domicilio que fue a hacer el mismo día, cosas que llegan a suceder. Entonces, a lo que estamos viendo es que en esta reforma le afilan un poquito más sus utensilios y sus herramientas a la autoridad y le dicen ahora el auditor que vaya a hacer una inspección puede utilizar estas medidas, estos instrumentos tecnológicos para recopilar evidencia más precisa y detallada que facilite la identificación de posibles irregularidades, ¿ok? Esto significa que los contribuyentes deben estar preparados para una fiscalización más exhaustiva y asegurarse de que sus registros y sus domicilios y sus operaciones cumplan con sus normas vigentes, ¿ok? Aquí le vamos a poner un pin y más adelante lo vamos a retomar en el tema de las estrategias. ¿Por qué? Porque es de lo más importante que vamos a ver en este capítulo. Por último, la tercera de las reformas, así como han habido muchos actos de autoridad, actos administrativos que nos llegan a nuestros buzones tributarios y pues a muchos de nuestros clientes les sube la adrenalina y con justa razón. Estos actos de autoridad estaban no necesariamente regulados al 100%. Sin embargo, la autoridad ya se dio cuenta que sí rinden frutos. Entonces, lo que hicieron fue que en esta reforma ya se implemente el programa de regularización fiscal, en un esfuerzo de la autoridad por facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. Y bueno, el objetivo final, ¿cuál es? Reducir la informalidad. Sabemos que nuestro país tiene una alta incidencia de informalidad. Entonces, todos los empresarios y personas físicas que sí pagan sus impuestos, pues son cautivos y entonces la autoridad está reciclando a los mismos y a los mismos y a los mismos. Y bueno, y es el empresario siempre de que se queja, bueno, ¿y por qué no vas con el de enfrente que no paga impuestos? Aunque sea micro, yo también soy micro. Y me sigues cobrando a mí, ¿y por qué no vas con el de enfrente? Estos programas de regularización fiscal van dirigidos hacia allá. Desde que yo estaba en la universidad, este ha sido un tema latente y recurrente de todos los gobiernos, desde Fox, Calderón, Peña Nieto, López Obrador y ahora este sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum. Todos van enfocados y encaminados a disminuir la informalidad. Y han hecho miles de estrategias. Ya hablamos en el capítulo anterior, el último del 2024, platicamos sobre el IDE, del impuesto a los depósitos en efectivos, que medio funcionó. Platicamos de los regímenes fiscales preferentes, bueno, no tanto como preferentes, sino adecuados a las personas que tienen ingresos bajos o microempresarios, ¿no? El régimen de incorporación fiscal, los repecos que existían hace muchos años. Es decir, esta es una medida más que se ha buscado y que, pues bueno, esperemos que funcione para que las personas físicas, micro, pequeños, medianas empresas puedan tener facilidades administrativas y beneficios, pues como que puede ser, pues como la condonación parcial de multas y recargos. Pues, obviamente esto va para quien decida regular su situación fiscal. Recordemos que por ley la Constitución prohíbe la condonación de impuestos. Sin embargo, lo que sí se puede condonar son los accesorios. Los accesorios, ¿cuáles son? Una multa, las actualizaciones, los recargos. Eso sí se pueden condonar a criterio de la autoridad. Entonces, una de las cosas que está promoviendo este gobierno es que para las personas que deseen regularizar su situación fiscal y que sean pequeños o microempresarios, va a haber facilidades administrativas. Todavía no están muy claras, pero seguramente en los primeros meses del año van a publicarlo en la resolución miscelánea fiscal, van a publicar los puntos, los pormenores de cómo se van a hacer
facilidades, ¿no? Estas reformas reflejan el compromiso por una parte del gobierno mexicano por fortalecer la recaudación fiscal, que es lo que platicábamos al inicio, que al final es la política del gobierno es llevar al empresario y al contribuyente hacia la formalidad y bueno, que la economía se pueda fortalecer. Y para esto es esencial que los empresarios y los contribuyentes en general se mantengan informados y adopten prácticas que permitan cumplir con sus obligaciones fiscales de manera efectiva. ¿Ok? Entonces, esa sería nuestra tercera y no menos importante reforma fiscal que merece la pena hablarla. Existen cambios en la base gravable para ciertos ingresos no recurrentes como ventas de activos o inversiones. Entonces, todos estos beneficios de los que venimos hablando que van a existir, van a estar disponibles próximamente yo creo que en los primeros meses de este año 2025 van a estar disponibles ya cuáles van a ser las políticas a seguir, ¿no? Incluso por ahí desde el año pasado se está hablando de que pues bueno, las personas físicas en el régimen en reciclo ya no están obligadas a presentar la declaración anual. Eso es algo bueno, porque muchos recordarán el capítulo que hablamos de la trampa del reciclo. Pues bueno, ya se corrigió de alguna manera porque pues ya pudieron regresar al régimen, ya digamos los perdonaron y pueden volver siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos y además quieran, ¿no? Se pueda, ¿no? Entonces creo que es una buena noticia para todos los empresarios que tengan ingresos considerablemente pequeños, sobre todo en personas físicas que tienen una tasa de impuesto sobre la renta bastante reducida. La siguiente parte de este capítulo vamos a platicar sobre 3 o 4 estrategias que consideramos muy importantes seguir para poder planear nuestro ejercicio fiscal. Lo primero es tener una planeación fiscal preventiva. El primer mes del año, si tú eres un pequeño o microempresario, tómate el tiempo de ir y buscar a tu abogado fiscalista de confianza, tómate el tiempo de ir a buscar a tu cuerpo o a tu equipo de trabajo de contabilidad, de tus contadores, tus auditores, reúnelos a todos y planeen qué es lo que van a hacer para este año. El director debe comunicar cuál es la estrategia comercial, financiera, hacia dónde va la empresa los próximos años, y en base a eso los fiscalistas deben adaptarse y decir, bueno, lo mejor para poder cumplir este objetivo desde el punto de vista fiscal es hacer esto. ¿Y cuáles serían las actividades o las tareas específicas que hay que hacer? Primero, deben realizar auditorías internas para evitar problemas con el SAT, el Infonavit y el IMSS principalmente. El IMSS ya también el año pasado ya nos avisó que su buzón tributario, que pues ya vio que el SAT le está funcionando, entonces ellos también quieren su buzón tributario activo. Eso ya nos habla de lo que van a empezar a hacer este año. Entonces, por favor, si tú eres un empresario o incluso eres un abogado, un contador, pues comunícale a tus clientes, oye, necesito que me compartas cuál es tu estrategia de negocios de este año para que nos adaptemos y fiscalmente te podamos ayudar a tomar las mejores decisiones desde el punto de vista fiscal, ¿ok? Deben también, desde el punto de vista preventivo, mantener los registros contables y fiscales actualizados y completos. Por ahí dicen que tener información clara y precisa en una organización es más valiosa que tener el mejor cliente, porque puedes tener el mejor cliente que paga perfecto, pero si no sabes dónde está la información, dónde quedó la utilidad, no te sirve de mucho. Entonces, partamos desde el orden administrativo, desde el orden contable y fiscal. Y bueno, esto es un inicio de año, qué mejor momento, si en años pasados no lo hemos hecho como quisiéramos o de una manera muy adecuada, pues este es un gran momento para iniciar el año, es un buen propósito de año nuevo.
que si no te comiste tus uvas y pediste esto de deseo, pues bueno, que sea un gran propósito tener tu contabilidad y tus documentos fiscales actualizados. Otra de las estrategias que sí consideramos muy importantes que se tomen en cuenta es que se considere el uso de fideicomisos para proteger los activos personales y familiares. Todas las personas en algún momento vamos a morir y no sabemos ni el día ni la hora. Sin embargo, ya hay ciertos activos. Este mensaje va dirigido directamente a los dueños de empresas, a los socios accionistas. ¿Cómo podemos lograr que nuestro legado trascienda más allá de nuestra propia vida? Pues bueno, asegurándonos de que tenemos las herramientas legales adecuadas para que esto ocurra. Entonces, acérquense con sus abogados, ahora sí con su abogado, pues puede ser fiscalista, pero en este caso sería más corporativo, que tendría que trabajar de la mano con su fiscalista y pues bueno, obviamente su abogado como su médico de cabecera, pues su abogado de la familia, llámenlo, búsquenlo y díganle, queremos este año proteger nuestros activos personales, familiares, para que nos aseguremos que trasciendan, no sé, a la siguiente generación o lo que ustedes hayan decidido hacer con su patrimonio después de su vida, por ejemplo, ¿no? Otra de las cosas que funcionan muy bien para blindar el patrimonio es tener contrato de todo, con clientes y proveedores principales. Si yo le presté dinero a mi empresa, esto es un ejemplo clásico, a muchos de nuestros clientes les ha pasado que el banco sí les presta a ellos, pero a su empresa a lo mejor ya no les va a prestar porque por alguna razón, la que ustedes gusten. Entonces el empresario toma el recurso y se lo presta a la empresa. Está bien hecho, solamente legalícenlo, déjenlo plasmado en documentos. La ley te permite hacer esto, solamente que tienes que tener un contrato de mutuo, tienes que cobrar los intereses, tiene que haber una retención de impuesto sobre la renta, una retención de IVA, tienes que tener esa actividad como persona física revelada ante la autoridad. Bueno, esta es una manera de hacerlo. Existen otras maneras donde puede salir incluso más barato, pero bueno, ya se verán, se tiene que ver las aristas y el caso específico de cada caso, pero que sepan que todo lo que gusten hacer, tenemos aquí clientes que son bastante creativos en cuanto a cómo manejar su empresa. Todo se puede hacer, casi todo se puede hacer, pero por favor acérquense con sus abogados, con sus asesores, para que les digan cómo se hace bien hecho, ¿ok? Otro de los puntos es que aprovechen las deducciones fiscales y los beneficios que están sobre la mesa. Hay muchas cosas que están sobre la mesa, que están en la ley, que te permite hacer la ley para evitar cualquier contingencia fiscal. Debes identificar tus deducciones fiscales permitidas como persona física y de ahí puedes optimizar tus recursos. Dices, oye, si yo puedo tener esto, si pido factura de estos gastos, ¿me sirven o no me sirven? Todos esos puntos, tómense el tiempo de ir con su asesor fiscal, con su contador y que les explique. No se van a llevar más de una hora, pero los beneficios pueden ser muy importantes, un beneficio fiscal y económico muy importante para todo el año. Y por último, creo que la autoridad está abriendo la puerta, ya desde hace algunos años, está abriendo la puerta de ser más empática, no sé si empática sea la palabra, pero sí más directo, más cercana, quiere estar más cercana al contribuyente, porque pues obvio le interesa recaudar. Pero podemos verlo por cualquiera de las dos aristas. Lo podemos ver como una amenaza o lo podemos ver como una oportunidad de estar cerca de la autoridad y que me esté diciendo constantemente, te estás equivocando en esto, este es el camino. Entonces, ¿yo qué les sugiero? Si bien las cartas de invitación, los actos administrativos de buzón tributario no son obligatorios y que te llaman y te invitan a la autoridad pues casi a tomar el café, yo les recomiendo que acudan a la autoridad para que
se sienten junto a ellos o frente a ellos y les expliquen qué es lo que están viendo de su empresa o de su contabilidad personal. Y en base a eso, ya podamos contestar y decir, bueno, pasó esto y aquí están las razones. Y bueno, siempre hay que ir preparados. El consejo es, si ve a estas visitas, si ve a estas invitaciones que hace la autoridad, pero ve preparado, ve con tu contador, ve con tu abogado, lleva la documentación necesaria para poder aclarar lo que se pueda aclarar en ese momento, y si no, pueden iniciar un caso de aclaración. ¿Qué sucede muchas veces? Que se asustan y no van, y después les llega nuevamente un acto administrativo, pero ahora ya de bloqueo temporal de sellos, que si no aclaras, entonces ya te bloquean, entonces ahora sí ya quieren aclarar y ponen a trabajar al contador del día a la noche y de la noche al día, porque al otro día tienen que presentar su caso de aclaración. Entonces yo les pido, traten de aclararlo en la medida de lo posible. Si no hay forma de aclararlo por cualquier razón, también comuníquenselo a su abogado, también comuníquenselo a su contador de que cometieron un error, y pues bueno, los errores deben tener consecuencias, siempre deben tener consecuencias, y pues bueno, habrá que afrontarlas, ¿no? Y por eso siempre el consejo que siempre se ha dado en este capítulo y en este podcast es: busquen a sus asesores, comuníquenles con toda certeza y con toda verdad qué es lo que están haciendo. Y pues bueno, si no hay forma de remediarlo, o si la autoridad no los supo escuchar, porque probablemente sí los escuchó, pero no como ustedes querían, pues también está la PRODECON, que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que ya también hemos hablado en este podcast de esta figura, que es como, es un aliado para las dos partes de mediación. Un caso que, bueno, que dicho sea de paso, que nos quita mucho trabajo a los abogados, pero que también al final el que sale beneficiado siempre es el contribuyente, porque un caso que te pueda llevar a 3-4 años de litigio, bloqueos de cuentas y embargos y honorarios legales y pólizas de fianza y garantías de interés fiscal, que puede resultar una tortura para el empresario, se puede resolver en la mesa con la autoridad y con todas las de la ley. Para eso existen procedimientos muy específicos en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Bueno, pues hasta aquí nuestro capítulo del día de hoy. Esperemos les haya gustado, esperemos que nos sigan en todas las redes sociales. Este año que empieza, les deseamos que sea un año de muchos éxitos y triunfos para sus empresas. Vamos a tener nuevas instalaciones, vamos a tener invitados, temas muy novedosos que platicar con ustedes. Les pedimos por favor que si tienen algún tema que quieran que platiquemos aquí, lo hablamos. Traemos algún especialista para que contribuya y abone a este programa, y que por favor ustedes sean quienes vayan llevando el tambor y quien vaya llevando la dinámica de lo que se quiere lograr con este programa, que es mantener a todos los empresarios y a todos los colegas también, como no, informados sobre reformas, sobre puntos de vista, qué está pasando en el mundo, temas en general jurídicos y fiscales. Aquí estamos con ustedes. Nuevamente agradecemos el favor de su atención. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Escuchen el podcast también en Spotify. Y pues bueno, también agradecemos al equipo de Dimensión 8 por su participación en el esfuerzo de este programa, y nos vemos pronto en nuestro siguiente capítulo. Gracias.